Bueno, hola con todos. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? Bien, Bien. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre las bases de datos NoSQL. ¿Qué son las bases de datos NoSQL? Cristian, en este caso, coméntanos algo, ¿eh? primero partiendo del nombre de NoSQL, su significado en realidad significa no, not only SQL. Esto ya nos va dando un indicativo de que es como lo contrario a la base de datos de SQL. Ya. Franco, tal vez algo que nos puedes añadir a... En sí, en estas bases de datos no se sigue una estructura específica, ya que son diseñadas para abordar los desafíos y requisitos específicos de escalabilidad, rendimiento y flexibilidad en el manejo de grandes volúmenes de datos, en los cuales no son estructurados o pueden ser semiestructurados. Creo que ya está bastante claro que es una base de datos NoSQL, así que vamos a pasar a cómo funciona una base de datos NoSQL no relacional. Y básicamente varían según el tipo específico, pero generalmente utilizan un enfoque descentralizado y distribuido para almacenar y recuperar los datos. A veces en lugar de utilizar tablas y relacionales, como en las bases de datos SQL, y en las bases de datos no SQL utilizan modelos de datos alternativos como documentos, grafos, perdón, clave valor o columnas. Algo que nos pueden agregar ustedes. Cristian De o que Frank. eh, depende también la elección de una base de datos no SQL adecuada, depende del modelo de datos, los casos de uso y las necesidades de rendimiento de la aplicación, porque tenemos que analizar primero si necesitamos mayor flexibilidad y escalabilidad en comparación con las bases de datos relacionales. ¿Algo que nos puedas comentar, Cristian, o pasamos a la siguiente diapositiva? Creo que pasamos porque lo de la flexibilidad también lo podemos ver Ya. ahorita en las características. ¿Sí? Entonces sería, ¿por qué usar NoSQL? La flexibilidad, Cristian, algo que nos puedas comentar. Una de las razones por las cuales nosotros preferiríamos utilizar base de datos no SQL es por su esquema flexible, ya que a diferencia de las bases de datos relacionales o SQL, la no SQL no requiere un esquema fijo. En este puedes almacenar datos sin seguir una estructura predefinida, lo que se conoce como el esquema flexible. Esto permite agregar, modificar o eliminar campos fácilmente sin afectar la integridad de los campos existentes. También es especialmente útil en aplicaciones donde los datos varían. Ya. Vamos con la escalabilidad. En este caso, las bases de datos de SQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples servidores, lo que facilita la escalabilidad horizontal. Esto quiere decir que se refiere a la capacidad que tiene una base de datos o un sistema para manejar un mayor volumen de datos distribuyendo la carga en múltiples servidores o nodos en lugar de depender únicamente de un solo servidor. Después pasamos al alto rendimiento. ¿Algo que nos puedes decir, Franco? Mm, Que las bases de datos están optimizadas para un alto rendimiento y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos. Al eliminar algunas de las restricciones y complejidades de las relacionales, pueden ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y un procesamiento de datos más eficiente. mm, Seguimos con que es altamente funcional. Esto quiere decir que proporciona una API key o
una llave, es altamente funcional y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos modelos de datos. Y ofrecen un alto rendimiento en operaciones de lectura y escritura. Seguimos a la siguiente. En estos serían los tipos de bases de datos de SQL, comenzando por la clave valor. Eh, Franco, algo que nos puedas aportar acerca de esto. Claro que la clave valor almacena los datos en pares clave valor, donde los datos se acceden mediante una clave única, lo cual nos permite que sean divisibles, que tengan un escalado horizontal. Y los casos de uso son en juegos, tecnología publicitaria, eh, entre otras cosas que se prestan particularmente bien con el modelo de datos clave valor. Ya. Y vamos a seguir con documentos. En los documentos los datos se representan como objetos o como Johnson, algo así, y tienen un almacenamiento y la consulta de datos de naturaleza flexible y semi-estructurada y jerárquica, lo que funciona bien con los catálogos, perfiles de usuario y sistemas de administración. De ahí vamos a pasar a la parte de gráficos, y en lo que Cristian nos va a ayudar con eso. Ya en los tipos de datos gráficos de las bases NoSQL, tenemos que facilitar la creación y la ejecución de aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados, como lo son las redes sociales, los motores de recomendaciones, la detección de fraude y gráficos de conocimientos. Ya. Pasamos a lo que es memoria. En este caso, Franco, creo que eso sí. ¿Sí puedes ampliar eso de memoria? Claro, en las bases de datos de memoria almacenan los datos en la memoria principal del servidor en lugar de utilizar un almacenamiento en disco. Ofrecen tiempos de respuesta ultra rápidos y un alto rendimiento para aplicaciones que requieren un acceso veloz a los datos. Las aplicaciones de juegos y la tecnología tienen casos de uso como tablas de clasificación, tiendas de sesión y análisis en tiempo real, lo cual se utiliza la base de datos de memoria. Ahora sí vamos a pasar a son las diferencias entre SQL y no SQL. Ya. En este caso, Cristian, tal vez nos puedes ayudar con una diferencia entre lo que es SQL y no SQL. Como ya lo habías mencionado tú exactamente antes, una clara diferencia es que las bases de datos no SQL suelen tener diferentes puntos de guardado de la información en donde constantemente se está recuperando la información, se está guardando y está en constante funcionamiento todo. En caso de haber algún fallo en uno de estos puntos, no se caería completamente la conexión de la información, ya que está distribuida en diferentes puntos. En el caso de las SQL, sí está todo en un solo punto, por lo que un fallo puede provocar más problemas que una base de datos no SQL. Ya. Y también una diferencia que he visto grandemente entre no SQL y SQL es acerca del esquema. Las bases de datos SQL tienen un esquema fijo y requieren una estructura predefinida para los datos. En cambio, por otro lado, las bases no SQL tienen un esquema flexible, lo que permite que no requieran una estructura fija y permite agregar o modificar campos sin las restricciones, lo que le facilita al usuario. En este caso, ¿alguna diferencia que nos puedas decir, Franco? Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con la escalabilidad, que en las SQL suelen tener limitaciones en términos de escalabilidad horizontal, lo que significa que agregar más servidores puede resultar en un rendimiento limitado.
Se suelen utilizar técnicas como la replicación y la fragmentación de datos para lograr cierto nivel de escalabilidad. Y en las NoSQL las bases de datos están diseñadas para ser altamente escalables horizontalmente. Pueden distribuir los datos en múltiples servidores o nodos, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos y altas cargas de trabajo. Comentando algo más, podríamos hablar acerca de los casos de uso. Básicamente la base de datos NoSQL son adecuados para aplicaciones con estructuras y relaciones complejas. En cambio, por otro lado, las bases de datos NoSQL son más adecuadas para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, como redes sociales o aplicaciones web, y como lo mencionamos anteriormente. ¿Hay alguna otra diferencia que pueden acotar? O en este caso seguir. No, en este caso creo que ya